Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 105. Imbloqueable, inesquivable, indefendible. En el mundo ralentizado de la zona, los ojos de Ajax se agudizaron mientras absorbía cada minúsculo detalle. Los sutiles cambios en la postura de Jinyu, las ligeras alteraciones en su expresión. Había algo profundamente inquietante en el comportamiento de Jinyu. A pesar de las circunstancias desesperadas en las que se encontraba, Jinyu se sentía seguro. No era la mirada de un hombre acorralado, sino la de alguien que escondía un as bajo la manga. Ajax conocía muy bien el viejo dicho sobre una rata acorralada, una advertencia milenaria. Quien no tiene opciones es el más peligroso. Y eso hacía que la calma actual de Jinyu fuera aún más alarmante. ¿Que todos vamos a morir? Ah, ¿sí? ¿Tú y qué ejército? Gritó Nappa desde un costado. El comentario fue descarado y lleno de falsa bravuconería, un desafío abierto que retumbó a través del campo de batalla. Ajax apenas registró el arrebato de Nappa de manera periférica. Su atención seguía clavada en Jinyu. No necesito un ejército, respondió Jinyu en voz baja, pero con un tono que heló la sangre. Lentamente, se enderezó y alzando los brazos, los extendió hacia ambos lados. Ajax entrecerró los ojos aún más al reconocer la postura de Jinyu. La forma en la que el capitán extendía los brazos era inconfundible, era la posición para su técnica del cambio de cuerpo. Pero había algo que no cuadraba, Jinyu no parecía estar apuntando a nadie en particular. Su dirección era imprecisa, apenas apuntando hacia Goku. Era casi como si Jinyu quisiera fallar a propósito. Ajax se esforzaba por descifrar el significado de la extraña puntería de Jinyu. Pero con tan poca información, no pudo sacar conclusiones significativas. Solo una cosa era segura. El ataque del cambio de cuerpo estaba claramente destinado a fallar hacia su objetivo por un amplio margen. Una profunda inquietud comenzó a crecer en el pecho de Ajax. Entonces, el grito de Jinyu resonó por todo el campo de batalla. Cambió. Los ojos de Ajax se abrieron como platos, incrédulo. Jinyu de verdad lo hizo. Pero si va a fallar. ¿En qué demonios está pensando? Y efectivamente, el rayo del cambio de cuerpo fue disparado, siguiendo una trayectoria que claramente pasaría de largo. Vegeta, Goku y Nappa reaccionaron rápidamente. Vegeta y Nappa se desplazaron hacia la derecha, mientras que Goku se movía hacia la izquierda, todos esquivando sin dificultad la trayectoria del as. Pero entonces, cuando el rayo ya había recorrido la mitad de su camino, algo completamente inesperado ocurrió. Goku, quien ya estaba fuera de peligro, repentinamente reapareció justo frente al rayo. Su aparición fue tan repentina y precisa, que parecía como si se hubiera teletransportado a propósito hacia la trayectoria del as. Estaba a centímetros del impacto. Los ojos de Goku se abrieron con sorpresa. Dejó escapar un grito de alarma, pero el rayo lo golpeó casi al instante. No tuvo tiempo para reaccionar. La cegadora luz del rayo se disipó rápidamente, y por un breve momento pareció que nada había cambiado. Pero tan solo un segundo después, antes de que nadie pudiera procesar lo que había ocurrido, la mano de Goku se alzó bruscamente. Una pequeña y delgada cuchilla de energía se materializó en su palma, su filo resplandecía con una inquietante luz púrpura. Sin vacilar, Goku hundió la hoja resplandeciente directamente en su propio abdomen. Su rostro se mantenía perturbadoramente sereno, como si el dolor ni siquiera se hubiera registrado. Luego, con un tirón brusco, arrastró la hoja a través de su estómago, cortando limpiamente en una línea irregular, y la hoja emergió por el otro costado en un espantoso chorro de sangre. Goku acababa de cometer seppuku frente a todos los presentes. La mandíbula de Ajax cayó en incredulidad absoluta, reflejando la conmoción que recorría a todos los demás. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando comprender lo que acababa de presenciar. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? Desde la distancia, la voz de Jinyu resonó, igualmente desconcertado. ¿Qué demonios está pasando? Y entonces, como si la situación no pudiera volverse más caótica, Goku gritó con voz desgarradora. Cambio. Mientras hablaba, abrió los brazos de par en par, imitando perfectamente la técnica que Jinyu había utilizado momentos antes. Una vez más, un brillante rayo amarillo salió disparado de su boca, pero su trayectoria fue tan trágicamente desviada que nadie necesitó moverse. Simplemente iba demasiado lejos. Mientras el rayo viajaba, Vegeta se teletransportó repentinamente justo en su trayectoria. En el momento exacto en que el haz de luz impactó al príncipe Saiyajin, el rostro de Goku se torció de agonía y un grito desgarrador se le escapó mientras se agarraba el estómago.
Al mismo tiempo, Vegeta presionó su mano contra su estómago, mostrando una sonrisa oscura y perturbadora. Sin previo aviso, una violenta explosión de energía estalló desde su palma, perforando su abdomen. La sangre brotó de su boca de forma macabra mientras su cuerpo se convulsionaba por el ataque autoinfligido. Toda esta secuencia de eventos, desde la liberación del primer rayo de transformación corporal de Ginyu hasta la autodestrucción de Vegeta, transcurrió en apenas 5 segundos. La sucesión tan rápida de eventos dejó a todos incapaces de procesar la absurda escena que acababan de presenciar. ¿Y cómo podrían hacerlo, si solo habían pasado 5 segundos? Sin embargo, la mayor percepción de Ajax en la zona, combinada con su metaconocimiento del canon, le permitió desenredar la estrategia de Ginyu, y era nada menos que brillante. Ajax ya estaba familiarizado con la técnica del cambio de cuerpo, pero el detalle crítico residía en la firma de ki de Guldo. Aunque Guldo se había mantenido fuera de la vista, su firma de ki era tan brillante y nítida como siempre para el sentido de ki de Ajax. Esto le permitió seguirle el rastro con precisión. Curiosamente, después de cada intento de cambio de cuerpo, la firma de ki de Guldo reaparecía inexplicablemente en una ubicación diferente. La revelación llegó rápidamente. Ginyu y Guldo habían sincronizado sus habilidades. El rol de Ginyu era disparar el rayo de cambio corporal con una puntería dudosa de forma deliberada hacia el objetivo, creando una falsa sensación de seguridad. Mientras tanto, Guldo utilizaba su habilidad para detener el tiempo y reubicar a los objetivos, en este caso, Goku y Vegeta, a tan solo unos centímetros del haz de luz o incluso directamente en su trayectoria. Esto garantizaba que el rayo del cambio de cuerpo acertara con precisión absoluta. Juntos, Ginyu y Guldo habían convertido la técnica del cambio de cuerpo en algo efectivamente imbloqueable. Ingenioso. Literalmente una obra maestra de ingenio táctico. Los ojos de Vegeta se deslizaron hacia Ajax, y sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. El príncipe Saiyajin sonrió, con los dientes manchados de sangre. ¡Oh, mierda! Yo soy el siguiente, se dio cuenta Ajax con seriedad. Y no le gustó nada. De más está decir que, aunque Ajax ya había descifrado la estrategia de Ginyu, idear una contramedida efectiva era un desafío completamente distinto. Ajax echó un vistazo a los demás. No había forma de advertirles. Tenían muy poco contexto para entender la situación a tiempo. Estaba solo. ¡Oh, doble mierda! Cambio. Rugió la voz de Vegeta. El grito reverberó en los oídos de Ajax, quien inmediatamente se hundió aún más en la zona, ralentizando el mundo todavía más para ganar algo de tiempo. El rayo amarillo acababa de salir de la boca de Vegeta, apuntando más o menos en su dirección. Con la mayor distancia, Ajax calculó que tenía tal vez 2 segundos, probablemente menos. Primero lo primero. Huir era inútil. Este ataque no puede esquivarse. Ajax descartó esa opción de inmediato. Siguiente. Su siguiente idea fue usar su control de ki para dispersar el rayo, una táctica que había funcionado de maravilla contra Heise. Sin embargo, lamentablemente, el cambio de cuerpo aparentemente no era un ataque basado en ki, porque se dio cuenta de que no podía influenciar su trayectoria en lo absoluto. El rayo ya estaba a un cuarto del camino hacia él. Maldita sea. Si el cambio de cuerpo lo alcanzaba, todo habría terminado. Nadie más sería capaz de reaccionar a tiempo, y la promesa de Ginyu de que todos morirían se volvería realidad. Ajax no podía permitir que eso ocurriera, pero ¿qué demonios podía hacer? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Piensa, piensa, piensa. Ah. La percepción de tiempo de Ajax volvió a la normalidad. Permaneció inmóvil pero alerta, con los ojos fijos en el rayo de cambio de cuerpo que se le venía encima. Como antes, la puntería era espantosa. El rayo se desviaba claramente hacia un lado. Entonces, a mitad de camino, Nappa apareció de repente frente al rayo. Le dio de lleno en el pecho. Ajax dirigió su atención de inmediato a Vegeta, quien se desplomó en el suelo, sujetándose el estómago con un grito de dolor. Luego, volvió a concentrarse en Nappa. Por una fracción de segundo, Nappa lo miró fijamente, con el rostro relajado, con sorpresa y confusión. Eso fue todo lo que Ajax necesitó para confirmarlo. Un momento después, Nappa levantó la mano, formándola en un corte recto de karate. Su mano crepitaba con electricidad cuando, de repente, la clavó en su propio estómago con un gruñido. La sangre salió disparada, manchando de carmesí todo lo que tenía cerca, pero Nappa simplemente sonrió con oscuridad a través de todo eso. En todo momento, sus fríos ojos no se apartaron de Ajax. Luego, con los brazos extendidos, Nappa se volvió una vez más hacia la dirección de Ajax, y su voz retumbó. Cambio. El familiar resplandor del rayo de cambio brotó a toda velocidad.
Instantáneamente, los demás se dispersaron, saltando y zambulléndose en busca de seguridad, tratando de distanciarse lo máximo posible entre ellos y el ataque. Nadie entendía del todo qué hacía realmente ese rayo, pero después de verlo en acción 3 veces, nadie quería ser alcanzado por él. Pero a diferencia de los demás, Ajax no se movió ni un centímetro. Se quedó inmóvil, con la postura relajada, mientras el rayo se dirigía directo hacia él. Para sorpresa de todos, el rayo pasó zumbando por al lado de Ajax y se alejó en la distancia, errando por apenas un pie. Los demás se congelaron, intercambiando miradas confundidas. Sus expresiones lo decían todo con claridad. ¿Cómo es que el rayo falló? ¿Por qué Ajax no fue teletransportado a su trayectoria? La respuesta era tan simple como impactante. Guldo estaba muerto. Sin levantar un solo dedo o lanzar un solo ataque, Ajax ya lo había matado. Sin inmutarse ante la atención sobre él, Ajax activó silenciosamente sus habilidades telequinéticas, extendiendo su mente para arrebatarle a Musin la rana que forcejeaba en sus manos. Aterrizó en su palma abierta con un triste y lastimero croak. Ajax giró ligeramente la cabeza, siguiendo con los ojos el rayo de cambio de cuerpo mientras se alejaba como un cometa. Su expresión era inescrutable. Estoica, calculadora, aunque bajo ese exterior calmado, una profunda mezcla de emociones contradictorias se agitaba. Por un breve segundo, un destello de arrepentimiento cruzó por Ajax. Se sentía horrible por haber forzado un destino tan sombrío sobre Guldo, un destino que no le causaba ningún placer, ni para Guldo ni para nadie. Pero era necesario. Ajax parpadeó lentamente. Con un simple movimiento de muñeca, lanzó la rana al aire, haciendo que la criatura indefensa volara en dirección al rayo. Mientras la rana surcaba el aire, Ajax ajustó su trayectoria con telequinesis. El resultado fue el esperado. El rayo de cambio de cuerpo engulló a la rana por completo en un destello de luz. Y así, la batalla había terminado. Ajax exhaló un suspiro mientras los demás lo miraban con rostros llenos de preguntas. La solución que había ideado no era tan complicada. Reconoció que Guldo era la clave de la estrategia, así que, mientras el rayo de cambio de cuerpo se acercaba, Ajax aprovechó los pocos segundos que le quedaban para activar su dominio aeroespacial sobre sí mismo. Con ello, creó una barrera de aire de alta densidad, extendiéndose 10 metros en todas direcciones a su alrededor, efectivamente encerrándose dentro de ella. Podría parecer contraintuitivo, pero lo que mantenía dentro a Ajax, también mantenía fuera a Guldo. Como se esperaba, la fuerza física relativamente débil de Guldo, especialmente al contener la respiración, fue insuficiente para atravesar el dominio aeroespacial. Incapaz de penetrar o mover la densa barrera, Guldo no pudo apuntar a Ajax directamente y se vio forzado a cambiar su objetivo. El desafortunado resultado fue que Nappa se convirtió en el nuevo objetivo de Guldo. Después de eso, la sorpresa de Jinyu ante el repentino cambio de objetivo fue la prueba definitiva de que Guldo se vio forzado a improvisar tras fallar en su intento de alcanzar a Ajax. En ese punto, el destino de Guldo quedó sellado. Gracias al anime de Dragon Ball, Ajax sabía que la habilidad de parar el tiempo de Guldo se activaba cuando contenía la respiración. Entendiendo esto, Ajax utilizó su dominio aeroespacial para encerrar a Guldo en un molde perfecto de sí mismo, rodeándolo con metros de aire tan denso como el metal. Dentro de ese confinamiento, el pecho de Guldo ya no podía expandirse, ya no podía inhalar aire para respirar. La respiración de Guldo era crucial para su poder, así que Ajax eliminó su capacidad de respirar. Y ya sabía que Guldo carecía de la fuerza suficiente para romper el dominio aeroespacial. El resultado fue un final cruel. Sin suministro de aire, la habilidad de Guldo para detener el tiempo se activó en su contra, encerrándolo en un único momento congelado, incapaz de moverse o pedir ayuda. Irónicamente, su habilidad de detención temporal, el poder que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor prisión, mientras se asfixiaba lentamente. Sin nadie para ayudarlo. Sin ninguna vía de escape. Solo y atrapado en ese único fragmento de tiempo, sucumbiendo poco a poco a la falta de oxígeno. Nadie en el campo de batalla tenía la más mínima idea de que Guldo había muerto. Era imposible que lo supieran. Para ellos, la desesperada lucha de Guldo por sobrevivir bien podría no haber ocurrido. En un instante Guldo estaba vivo, y al siguiente, había desaparecido. Pero Ajax sí lo sabía. Y el conocimiento de aquella muerte lenta y solitaria pesaba sobre él. La desesperación de Guldo y su aislamiento mientras estaba atrapado en ese instante congelado, mirando a todos con impotencia, esperando que alguien quien fuera lo salvara, debió haber sido espeluznante. La naturaleza tortuosa de su muerte dejó a Ajax inquieto, no, ligeramente enfermo. Sin embargo, sabía que la elección había sido necesaria. Era Guldo o todos los demás.
Y si se viera forzado a decidir de nuevo, tomaría la misma decisión una y otra vez, sin importar cuántas veces tuviera que hacerlo. Con esa realización, Ajax apartó la inquietud y se obligó a seguir adelante. Si siempre tomaba la misma decisión, entonces no era una decisión en absoluto. Era simplemente algo que debía hacerse. Parpadeó de repente, sacudiéndose los pensamientos oscuros. Abajo, Nappa se desplomó sobre manos y rodillas, gimiendo de forma extraña mientras la sangre goteaba de su grave herida abdominal. Su cuerpo se convulsionaba, probablemente por el dolor. Mientras tanto, la rana Jinyu estaba suspendida en el aire mediante telequinesis de Ajax. Estaba congelada en una posición extraña, con la boca cerrada herméticamente, siendo arrastrada sin poder resistirse. Ajax desvió la mirada hacia abajo, observando el completo caos que se había desatado. Goku estaba en el cuerpo de Jinyu, Vegeta estaba en el cuerpo de Goku, Nappa estaba en el cuerpo de Vegeta, y ahora una pobre rana estaba en el cuerpo de Nappa. 3 de esos cuerpos estaban al borde de la muerte. Bueno, mierda. Si no quedaban frijoles del ermitaño, entonces era seguro decir que todos y la campaña en Namek estaban condenados. Dios santo. ¡Qué desastre! ¡Qué retroceso! La voz de un perplejo Krillin alcanzó a Ajax. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Su pregunta capturaba perfectamente el sentimiento de todos los presentes. Yo también quiero saber. Añadió Musin, levantando la mano como un alumno ansioso por participar en clase. Ajax no los culpaba por su confusión. Toda la secuencia de eventos había ocurrido en menos de 15 segundos, durante los cuales 3 de los guerreros más fuertes fueron neutralizados sin oportunidad de reaccionar. Y durante los primeros 10 segundos, todos excepto Piccolo habían estado gritando ya sea de horror o de dolor. Antes de que Ajax pudiera responder, Gohan intervino con una pregunta más urgente. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Asegurarnos de que nadie muera. Todos dirigieron su atención hacia Ajax, que acababa de hablar. Los rayos de electricidad que parpadeaban en los ojos de Ajax comenzaron a disminuir mientras liberaba el estado de la zona. Lanzó una mirada al grupo con una ceja levantada. Estabilizar la situación y prevenir más bajas era, claramente, la prioridad inmediata. ¿Acaso el shock les bajó el coeficiente intelectual a todos? Tiene razón, dijo Piccolo, frunciendo el ceño con una expresión agria, como si Ajax le hubiera robado el protagonismo y se le hubiera adelantado con su frase. «Hey chicos, ¿y yo qué? ¿Qué se supone que haga?», gritó Jinyu desde abajo, llevándose las manos a la boca como un megáfono. Estaba toscamente tanteando su nuevo cuerpo, tocándose los bíceps con torpeza y frotando sus cuernos con una expresión de completa perplejidad. Krillin y Gohan se tensaron al instante, adoptando posturas de combate. Pero antes de que pudieran hacer algo, Piccolo, con su típico enfoque directo, le dio una palmada en la parte trasera de la cabeza a Gohan. El joven Saiyajin hizo una mueca y llevó la mano al lugar del golpe, frotándoselo instintivamente. «Ese es Goku en el cuerpo de Jinyu», dijo Piccolo con brusquedad, con un tono que no admitía objeciones. Jinyu usó algún tipo de técnica de intercambio de cuerpos. Ya deberían haberlo deducido. Krillin, aunque no recibió una reprimenda física como Gohan, entendió el mensaje. Su expresión se iluminó al captar finalmente lo que ocurría. Sí, genial. Todos están al tanto ahora. Buscamos en el cuerpo de Goku las semillas del ermitaño para que nadie muera, ¿les parece?, dijo Ajax con impaciencia, descendiendo hacia el cuerpo que alguna vez fue de Goku. Ajax aterrizó junto al cuerpo inconsciente de Goku, ahora ocupado por la mente de Vegeta, y comenzó a registrar sus bolsillos. Rápidamente encontró la bolsa familiar y halló 3 semillas del ermitaño en su interior. La sacó con una sensación de alivio. No pudo evitar sentir cierta satisfacción. La situación estaba mejor que en la línea de tiempo original, al menos en lo que respecta a semillas del ermitaño. En ese entonces no tenían ninguna, pensó. Claramente, sus conversaciones con Goku en el hospital sobre la importancia de la gestión de recursos habían dado fruto. Mientras tanto, detrás de Ajax, Gohan y Goku intercambiaban miradas incómodas. Gohan parecía perdido, sin saber cómo actuar con su padre atrapado en el cuerpo de alguien que casi lo había matado. Goku también se veía desconcertado, sin saber cómo expresar afecto apropiadamente cuando su hijo se mostraba tan incómodo con su nuevo aspecto. Al final, se limitaron a intercambiar pequeñas charlas incómodas sobre sus experiencias recientes. Pero Ajax no estaba al tanto de eso, tan concentrado como estaba en encontrar las semillas del ermitaño lo más rápido posible. Sin embargo, si notó que alguien se acercaba por detrás. Era Piccolo. Lo observaba con los ojos entrecerrados, llenos de sospecha.
Entonces, ¿quién vive y quién muere esta vez, estratega? Ajax le dirigió una mirada molesta y le lanzó una semilla del ermitaño. El pequeño frijol verde surcó el aire y cayó con un leve plop en la mano extendida de Piccolo. Enhorabuena, tú vives, imbécil, murmuró Ajax mientras se sacudía la tierra de su ji y se ponía de pie. No te la comas ahora. Guárdala para ti, y no la pierdas. Piccolo soltó una risa entre dientes, divertida, pero sus ojos permanecieron fijos en Ajax mientras este comenzaba a dividir otra semilla en 4 porciones precisas. Ajax gruñó mientras se arrodillaba junto a los cuerpos de Goku, Vegeta y el mapa original, dándole a cada uno su porción del frijol. Cada fragmento era minúsculo, apenas del tamaño de una uña, pero Ajax sabía que cada pedacito contaba cuando se trataba de semillas del ermitaño. Observó cómo los cuerpos originales de Goku, Vegeta y Nappa comenzaban a recuperarse de sus heridas. Su respiración se volvía más estable y sus expresiones menos dolorosas. De los tres, el estado de Goku era, con mucho, el más grave, ya que el bisturí casi lo había partido en dos. Los otros dos estaban relativamente en mejor estado, pero tampoco era mucho decir. Los fragmentos de semilla del ermitaño, del tamaño de una moneda de 25 centavos, no los curaron por completo, pero bastaron para alejarlos del umbral de la muerte. Sus cuerpos están estabilizados, pero... La voz de Piccolo se desvaneció mientras observaba las formas inconscientes en el suelo. Ajax se enderezó. Sí, todavía no están fuera de peligro, pero al menos ya no están a punto de morir. Eso es lo mejor que podemos lograr por ahora. Dado que ninguno de los Saiyajins estaba en su cuerpo original, Ajax no podía permitirse el lujo de sanarlos por completo, especialmente cuando la fuerza de Freezer amablemente ofrecía tanques de curación en otra parte. Las semillas del ermitaño eran recursos valiosos, no algo para malgastar a la ligera. Come eso y recupérate, dijo Ajax, lanzando el último cuarto de semilla del ermitaño a Piccolo, quien la atrapó con facilidad. Piccolo gruñó en señal de reconocimiento. Sus heridas eran mucho menos graves comparadas con las del trío Saiyajin, así que su cuerpo sanó con mayor eficacia cuando el frijol hizo su magia. ¿Y ahora qué? Preguntó Piccolo, su rostro relajándose a medida que el dolor se desvanecía. Ajax le lanzó una mirada, creyendo por error que Piccolo se refería a la semilla del ermitaño restante. ¿Esto no es suficiente para ti? Rayos, medio año entrenando juntos y no significó nada para ti, ¿eh? TCH. Me refería a nuestro próximo movimiento, no al maldito frijol. Y adularme no te va a ayudar. Solo hace que sospeche más de tus intenciones. Ese entrenamiento fue para entrenar de verdad, no para adular, murmuró Ajax por lo bajo, algo ofendido por la malinterpretación de Piccolo. Las orejas de Piccolo se movieron, pero no dijo nada. Vamos a contactar con Bulma y hacer el deseo tan pronto como Gru nos dé luz verde. Después de eso, luchar contra Freezer es casi inevitable, dijo Ajax tras una breve pausa, con la mirada fija en los tres cuerpos heridos en el suelo. Escaneó el cuerpo destrozado de Goku, notando el daño severo producto del seppuku. La profunda herida que cruzaba casi todo el ancho de su torso era particularmente espantosa. Pero por ahora, añadió Ajax con firmeza, necesitamos que se recuperen. Capítulo 106. Hola, yo. Al mismo tiempo. Residencia del Gran Patriarca. Gru permanecía sentado en silencio en su silla, concentrado en el orbe blanco brillante que flotaba sobre su mano. Era algo que había estado perfeccionando durante los últimos 30 minutos, y ahora, a medida que se acercaba a su finalización, la luz del orbe pulsaba suavemente al ritmo de su corazón. En una esquina de la sala, la expresión típicamente estoica de Nail comenzaba a resquebrajarse, pues su curiosidad empezaba a ganarle la partida. Señor, ¿puedo preguntar qué es ese orbe? Gru parpadeó y giró lentamente la cabeza hacia Nail. Tras una breve pausa, inclinó la cabeza hacia arriba, mirando el techo como si buscara una respuesta en las estrellas distantes. Una contingencia, o quizá incluso una necesidad, dijo al fin Gru, y rápidamente añadió. Para el futuro. Oh. La respuesta críptica, evidentemente, no ayudaba en lo absoluto. Siguió un momento breve de silencio, pacífico pero fugaz. Entonces, Gru alzó la mano y realizó una serie de gestos intrincados, y el cuerpo de Nail comenzó a disolverse de inmediato. Primero, el color se desvaneció de su forma, como si fuera una pintura diluida por el agua. Luego, su contorno se difuminó, su figura desenredándose lentamente, como un dibujo que se borra línea por línea. Un solo suspiro de asombro logró escapar de Nail antes de que incluso el último rastro de su expresión desapareciera por completo. Y luego, ya no quedaba nada de él. Gru suspiró suavemente y se acomodó en su gran silla.
Con un sutil movimiento de muñeca, el orbe brillante frente a él se dividió en dos fragmentos, cada uno de los cuales atravesó las paredes y desapareció sin dejar rastro. Satisfecho con su trabajo, Guru exhaló profundamente y cerró los ojos. Su conciencia se expandió más allá de los límites de su cuerpo. Buscando. Entonces, encontró a Ajax. Ajax, muchacho, haz que Piccolo venga a verme de inmediato. No hay tiempo que perder. No prestó atención al grito de sorpresa de Ajax, y en su lugar, se tomó un momento para enviar el mismo mensaje a Piccolo. De los dos, solo mantuvo el vínculo mental con Ajax, dejando caer el del otro. Terminé justo a tiempo, murmuró Guru, con la voz apenas por encima de un susurro. Pronto quedó claro a qué se refería. Una enorme presión descendió repentinamente sobre la cámara. El aire se volvió pesado, y la gigantesca columna de roca que sostenía la residencia retumbó como si algo inmenso hubiera aterrizado sobre ella. Una delgada nube de polvo se filtró por la entrada, y a lo lejos se escuchó el tenue sonido de rocas cayendo por el acantilado y salpicando en el lago de abajo. Una sombra cubrió el umbral, bloqueando la luz del sol. Poco después, una figura entró, con las vestiduras chamuscadas y quemadas. Su capucha roja oscura ocultaba su rostro, enmascarando su identidad, pero no había forma de confundir quién era. Todos en la sala sabían exactamente quién había llegado. Hola, yo, saludó la figura con una voz fría y amenazante. Dio unos pasos más hacia el interior, ignorando por completo a Guru, se mantuvo de espaldas al gran patriarca. Sus ojos recorrieron la sala con una confianza arrogante, contemplando el sencillo entorno. No había urgencia en sus movimientos, ni prisa alguna, solo la certeza de que pertenecía a ese lugar. Saludos, mi mitad recta. Slug se detuvo. Debes estar sufriendo de demencia, espetó con desdén, girándose apenas para mirar por encima del hombro. ¿O acaso cambiaste tu sentido del humor en el último milenio? Oh Dios mío. Slug se quedó congelado, mirando hacia arriba, atónito, ante la imponente figura de Guru. Sus ojos siguieron la línea en la que normalmente se encontraría con los de Guru, y luego continuaron hacia arriba, y más arriba. Te ves más joven de lo que esperaba, Slug, saludó Guru con cortesía. Slug salió de su estupor apenas lo suficiente para responder con su habitual ingenio sarcástico. Gracias a muchas drogas, la respuesta salió de él de forma automática, pero un momento después parpadeó con fuerza, como para aclarar su visión, y sacudió la cabeza con vigor. ¿Qué demonios te pasó? ¿Por qué estás tan gordo? La profunda risa de Guru retumbó por toda la cámara, haciendo que su enorme cuerpo temblara con diversión. El parto hace eso, dijo con un guiño. Uk. Slug se estremeció mientras retrocedía, visiblemente disgustado. Pero pronto volvió a mirar a Guru de arriba a abajo una vez más. ¿En serio, qué te han estado dando de comer? ¿Titanes? Solo sabiduría, te lo aseguro, respondió Guru entre risas. Y algún que otro bocadillo ocasional. Su sonrisa se amplió imperceptiblemente. Aunque debo admitir que me he encariñado mucho con no moverme. Sí, aparentemente 1000 años enteros sentado sobre tu trasero, murmuró Slug con desaprobación. Sacudió la cabeza con resignación. Ridículo. Hace más de 1000 años, éramos iguales. Ahora pareces el resultado de un mal deseo con las esferas del dragón. Slug examinó su propio cuerpo, relativamente delgado, ignorando convenientemente la ligera barriga que se había asentado con la edad. Sus ojos iban de su figura al cuerpo colosal de Guru. Se estremeció. Entonces, mi mitad justa, dijo Guru con tono agradable, aunque con un brillo intenso en los ojos, ¿vas a explicarme por qué te tomaste el tiempo de venir a visitarme? Seguramente no hiciste todo este viaje solo para criticar mi figura. ¿Por qué no te arriesgas a adivinar, oh, gran estratega? Respondió Slug, cruzado de brazos. Tú fuiste quien me atrajo aquí. Primero, usar las esferas del dragón para obtener juventud eterna. Luego, absorberme, eliminar a Freezer y, finalmente, conquistar el universo. En ese orden, dijo Guru, haciendo una pausa mientras clavaba una mirada significativa en Slug. Sinceramente, no eres tan difícil de descifrar. Slug chasqueó la lengua. Sábelo todo, masculló entre dientes. La sonrisa de Guru se hizo aún más amplia, como si hubiera escuchado cada palabra. Pero luego la sonrisa se desvaneció, y su tono se volvió más serio. Sé por qué estás aquí, Slug. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Y qué se supone que significa eso? Replicó Slug, tensándose de inmediato, con los ojos entrecerrados. Significa, dijo Guru, con una mirada que lo atravesaba como una lanza, que el poder no lo es todo.
Has pasado tu vida persiguiéndolo, pero en el fondo, ¿qué es lo que realmente buscas? Incluso si tu plan tiene éxito, pronto te verás ansiando aún más poder, como siempre lo has hecho. En el camino que sigues no hay línea de meta. Sé exactamente lo que quiero. Gru suspiró suavemente. Ese es el problema, Slug. Solo crees que lo sabes. Slug estalló en carcajadas, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del universo. Pero el momento se vio interrumpido por un áspero y húmedo jadeo. El cuerpo de Slug se encorvó, sacudido por violentas arcadas mientras tosía sobre su mano. El sonido era tan áspero y gutural que se parecía más al ahogo de alguien que lucha por respirar bajo el agua. Slug tosió de nuevo, los espasmos creciendo en violencia y descontrol. Cuando retiró la mano de su boca, estaba manchada de sangre. El ceño de Guru se frunció aún más, perturbado por la escena. La tos sacudía ahora todo el cuerpo de Slug, y la sangre en su mano era más oscura, más densa. Pero también había algo más en su palma, algo que no debería estar allí. Slug volvió a convulsionar, escupiendo algo peor que sangre. Un pedazo de carne cruda, oscura, pulposa. Cayó en su mano con un sonido húmedo y viscoso, retorciéndose y agitando como si tuviera vida propia. Pero Slug no parecía horrorizado. Lo observó por un momento, y luego, con total calma, llevó la mano a la boca y se metió la masa palpitante de carne. Un sonido húmedo y crujiente se oyó mientras masticaba. Y tragó. Por un momento, reinó el silencio. ¿Qué clase de magia vil has practicado, imbécil? Rugió Guru, incorporándose de golpe en su silla. Estás tan desesperado por poder que preferiste corromperte por él. Ya recuperado de su episodio, Slug comenzó a reír. Primero fue una risa baja, disonante. Pero creció rápidamente, transformándose en una carcajada completa, desquiciada. La locura en sus ojos se avivaba con cada aliento, con cada nota de su risa. ¿Sí? Gritó Slug, su voz quebrándose con un júbilo retorcido. Extendió los brazos como si se ofreciera en sacrificio a los dioses. ¿No es magnífico su poder? Nunca fuiste de seguir los pasos de otro, dijo Guru con gravedad, apenas logrando disimular su expresión en una profunda desaprobación. Nunca fuimos así. O tal vez. Soltó Slug con veneno en la voz, el ceño torcido, solo que no habíamos encontrado a alguien digno de seguir. La expresión de Slug se deformó. Su sonrisa se estiró de manera antinatural, pero había algo hueco y oscuro detrás de ella. Y entonces de pronto, de forma inquietante se quedó en silencio. La mueca maníaca desapareció. Su rostro se relajó. «Hombre», murmuró Slug. Inclinó la cabeza, confundido, mirando a Guru con el ceño fruncido, como un niño que intenta comprender algo muy por encima de su entendimiento. ¿Ese ser divino? ¿Un hombre? No, él no es un hombre. Él es un dios. La voz de Slug se alzó con reverencia, completamente absorto, mientras sus ojos destellaban de un color lavanda. Un dios cargando con un propósito glorioso. Renacer el mundo a su imagen. ¿Qué carajos? La voz de Ajax retumbó en la mente de Guru, sorprendida, hablándole a través del vínculo mental que compartían. Guru tuvo que admitir que por un momento había olvidado que Ajax estaba allí. Se tomó una pausa y eligió sus siguientes palabras con sumo cuidado. ¿A quién te has entregado? Preguntó por fin. ¿Qué fuerza se ha apoderado de ti? Slug no respondió de inmediato. Pero poco a poco, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez, no tenía la locura de antes. Esta vez, era fría. Calculadora. ¿Qué diferencia hace, Guru? Susurró Slug, su voz apenas audible pero cargada de ominosa intención. El poder es poder, sin importar de dónde venga. Y tú estás demasiado ciego para entenderlo. En un instante, el comportamiento enloquecido de Slug cesó, con una transición tan abrupta que podría haberle provocado un latigazo a cualquiera. Su semblante cambió por completo. De una devoción fanática pasó a algo más frío, más racional. ¿Dónde está él, Guru? Dijo con calma glacial. ¿Dónde está el guerrero que estás escondiendo de mí? Guru entrecerró los ojos, pero eligió mantenerse en silencio. ¿Dónde está el guerrero que ocultas, Guru? Slug se tornó más agitado ante la falta de respuesta. Sus ojos salvajes recorrían la sala, escaneando las paredes, el techo, incluso el mismo aire a su alrededor. Lo has escondido bien con encubrimiento, pero no eres lo bastante astuto como para mantenerlo alejado. Sé que está aquí, en esta misma sala. Tanto poder. Tanto potencial. Puedo sentirlo. Casi puedo saborear su presencia. No sé de quién hablas, Slug. Aquí no hay nadie más, solo tú y yo.
Slug le lanzó una mirada furiosa a Guru, con los ojos encendidos. Mentiras. Escupió. No puedes esconderlo para siempre. El aroma de su poder es demasiado fuerte. Empezó a merodear por la sala como un depredador en cacería, cada fibra de su ser vibrando con expectación, listo para reclamar al guerrero namekiano más poderoso que había sentido hasta ahora. Nail. Bramó Guru de repente. No te muevas. La cabeza de Slug se giró bruscamente hacia Guru, y una sonrisa torcida se extendió por su rostro, como una grieta oscura y burlona. Ah, entonces, él es de ese tipo de personas sin previo aviso. Slug alzó la mano hacia Guru, curvando los dedos mientras una esfera de energía crepitante, brillante y dentada como un rayo, se formaba en su palma. El suelo bajo el chisporroteó y comenzó a humear mientras los arcos de energía se desataban, dejando marcas carbonizadas a su paso. El aire se volvió denso, cargado con la intención asesina de Slug, sofocando todo a su alcance. Guru permanecía sentado, su forma gigantesca tan inmóvil como una montaña. Pero Nail se movió. Bueno, técnicamente no se movió, al menos, no de forma deliberada. Fue más bien un espasmo involuntario, un leve tirón del cuerpo. No fue una acción consciente, sino una respuesta automática, instintiva, ante la amenaza inminente contra la vida del gran anciano. Una reacción profundamente arraigada tras años de servicio leal. Pero fue suficiente. Tonto muchacho, murmuró Guru. Al mismo tiempo, los ojos de Slug se desviaron hacia la esquina de la habitación, junto al enorme asiento de Guru. En un destello, Slug desapareció. Su figura cruzó la sala a una velocidad fulminante y reapareció en la esquina, sus brazos disparándose como relámpagos. Sus dedos se cerraron alrededor de algo invisible. Con un solo y rudo movimiento, arrancó a Nail de su estado oculto, sujetándolo del cuello como si rasgara un velo invisible. Ah, ahí estás. La sonrisa de Slug se ensanchó, casi partiendo su rostro en dos. Los namekianos somos tan tercamente previsibles, ¿no es así? Continuó burlón, con tono venenoso. Y tú, Nail, eres el peor de todos. Tan absurdamente real. Nail forcejeaba por respirar mientras la mano de hierro de Slug se cerraba con fuerza sobre su garganta, aplastando su tráquea. Luchaba por resistirse, pero por más que lo intentaba, su cuerpo permanecía paralizado de forma antinatural, completamente inmovilizado. La boca de Slug se abrió de par en par, su mandíbula desencajándose levemente como si tuviera la intención de tragarse a Nail entero. Entonces comenzó el horroroso proceso de fusión forzada. Una luz verde enfermiza emanó del cuerpo de Nail, y este sintió cómo lo desgarraban en pedazos, su forma disolviéndose en diminutas partículas de luz. Los ojos de Nail se abrieron de golpe mientras su respiración se aceleraba. Pero para su desesperación, se dio cuenta de que no podía hacer nada para detenerlo. Sus extremidades se negaban a responder, dejándolo completamente indefenso mientras observaba cómo su cuerpo se volvía cada vez más transparente. Pronto, su fuerza, sus recuerdos y su misma esencia serían consumidas por Slug, perdidas para siempre dentro del alma retorcida del namekiano oscuro. La desesperación arañó los bordes de la conciencia de Nail mientras sentía cómo era arrancado de la realidad. Cerró los ojos con fuerza, rehusándose a presenciar su propia desaparición, y ofreció en silencio sus pensamientos finales al gran patriarca Guru. Aceptó su destino con tranquila dignidad, incluso mientras su cuerpo se volvía más ligero y translúcido, parpadeando como una llama agonizante en medio de una tormenta. Pero entonces, nada. Nail parpadeó, sus ojos se abrieron de nuevo. Seguía allí, semitransparente, sí, pero innegablemente vivo. Su mirada bajó lentamente, y su aliento se volvió entrecortado. Vio motas de luz, su propia esencia flotando en el aire como diminutas estrellas indecisas. Pulsaban y parpadeaban, oscilando entre él y Slug como si estuvieran atrapadas entre campos gravitacionales opuestos. Cada mota de luz que se acercaba a su cuerpo le devolvía una tenue pero notoria solidez, llenando poco a poco los espacios donde su forma se había empezado a desintegrar. Sin embargo, el proceso era agónicamente lento, cada segundo se estiraba como una eternidad. Con el rabillo del ojo, Nail vio a Guru inclinarse hacia adelante en su silla, sus enormes brazos extendidos hacia Slug, temblando por el esfuerzo. «No lo tomarás», tronó la voz de Guru, cada palabra impregnada de una inmensa fuerza de voluntad. Slug gruñó. «¿Te atreves a interferir?». Siseó, apretando aún más su agarre sobre Nail mientras vertía aún más energía en la fusión forzada. «Sí, me atrevo, Slug».
Y así, las dos mitades de una misma alma se miraron directamente, ambos ejerciendo toda su fuerza mientras luchaban por el destino de Nail. Mientras tanto, atrapado entre el choque de dos titanes, Nail se sintió verdaderamente impotente por primera vez en su vida. De repente, en medio de la lucha, la concentración de Slug vaciló. Su mirada se desvió bruscamente de Guru, rompiendo su intenso enfoque. Por primera vez, parecía distraído, sus ojos oscuros y brillantes entrecerrados como si siguieran algo invisible a lo lejos. A espaldas de Slug, la expresión estoica de Guru se quebró brevemente, revelando un destello de agotamiento y alivio antes de volver rápidamente a su semblante imperturbable. Slug giró sobre sí mismo con un gruñido, mostrando los colmillos. Tú. Escupió, con voz ronca y llena de ira. Tú planeaste esto. Estás arruinándolo todo. Entrégamelo o ambos moriremos por culpa del enano de Cold. La única respuesta de Guru fue una mirada silenciosa y firme mientras seguía impidiendo que Slug absorbiera a Nail. Por un momento, los dos antiguos namekianos quedaron atrapados en un tenso enfrentamiento. Finalmente, la paciencia de Slug se quebró. Con un rugido de frustración, soltó a Nail y desapareció en un destello de velocidad cegadora. Todo lo que quedó en su estela fue una ráfaga de viento, un rastro crepitante de energía lavanda, y el silencio. Capítulo 107. Cuenta regresiva para el enfrentamiento. Un poco antes. Base aleatoria de la fuerza de Freezer. Tomar el control de una base de la fuerza de Freezer había resultado asquerosamente fácil, ya que ninguno de los soldados tenía un nivel de poder superior a 2000. De hecho, la mayoría ni siquiera superaba los 1000. Mientras tanto, cada guerrero Z contaba con un nivel mínimo de 10.000, haciendo que toda la operación se sintiera como una farsa. Los soldados se dispersaron en pánico cuando los guerreros Z arrasaron la base, demasiado impactados por la abismal diferencia de poder como para ofrecer una resistencia real. Siendo honestos, los guerreros Z se sintieron más como abusivos que como invasores. Desde entonces, Piccolo se había dirigido hacia Guru, y el equipo había logrado encarcelar a Jinyu, dentro del cuerpo de una rana, en una jaula improvisada. Con algo de pensamiento rápido, aprovecharon la autoridad residual del cuerpo de Jinyu para convencer a un puñado de soldados aterrados de que operaran el tanque de recuperación por ellos. Los tanques de curación zumbaban mientras corrían los diagnósticos, con pantallas parpadeando al procesar los datos necesarios. Pronto quedó claro que Goku había sufrido el daño más severo, lo que haría que su recuperación tomara considerablemente más tiempo que la de Nappa y Vegeta. En comparación, la espalda levemente quemada de Jinyu sanaría en un abrir y cerrar de ojos. Con un suave silbido, el último tanque médico se selló. Un espeso líquido verde llenó lentamente las cámaras, burbujeando perezosamente mientras el fluido gorgoteaba y envolvía las formas heridas de Goku, Vegeta, Nappa y Jinyu. La cooperación de los soldados no duró mucho después de eso. Pero el equipo no necesitó más su ayuda para asegurarse el resto de lo necesario, nueva armadura y suministros se reunieron con facilidad, así que esos soldados fueron noqueados sin mayor ceremonia. Eso había ocurrido hacía ya un tiempo. Actualmente, Krillin, Gohan y Goku, en el cuerpo casi recuperado de Jinyu, observaban el proceso de curación con gran atención. Cada uno de ellos ahora vestía la recién emitida armadura de la fuerza de Freezer, y aunque su peso les resultaba algo ajeno sobre los hombros, al menos ofrecía mucha mejor protección que su típico Ji. Mientras los demás observaban atentos, la mente de Ajax estaba en otro lugar. No le preocupaban las máquinas ni el proceso de recuperación en absoluto. Sentado en una banca justo fuera de la enfermería, con su nueva armadura roja y negra de la fuerza de Freezer, se inclinaba hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y los dedos entrelazados con fuerza frente a su boca. Su expresión era sombría, marcada por un profundo ceño. ¿Qué carajos?, murmuró con gravedad por lo bajo. El discurso fanático de Slug, que había sido transmitido directamente a su mente por Guru, resultaba increíblemente difícil de digerir. Repasaba mentalmente su catálogo de villanos, pero ninguno parecía encajar del todo con lo que Slug había descrito. La comparación más cercana que se le ocurría era, quizás, la niebla negra del agua negra, pero incluso esa teoría tenía demasiados vacíos. Para empezar, aunque algunos de los síntomas de Slug coincidían, no todos lo hacían. E incluso si la niebla estuviera involucrada, eso solo generaba más preguntas. ¿Por qué alguien como Slug, un namekiano, se vería afectado por ella? Se suponía que los namekianos eran inmunes a sus efectos, como lo fue Piccolo en la historia original. ¿Y cómo había reaparecido?
Hasta donde Ajax sabía, esa mierda había sido sellada de forma segura en la Tierra hacía mucho tiempo por Mr. Popo, por orden de Kamisama. Actualmente estaba sumergida en agua sagrada dentro de una cámara hermética en el templo celestial, siguiendo un protocolo de contención muy similar al usado con el SCP-682. Ajax sabía de ello porque era una de las pocas zonas prohibidas en el templo, y Kamisama se lo había mencionado de manera vaga solo para calmar su curiosidad. El punto era que nadie debería haber tenido acceso a eso. Pero si no se trataba de la niebla de agua negra, entonces la situación era aún peor. Porque eso significaba que había alguien allá afuera, alguien tan poderoso que podía ser confundido con un dios, cuyas acciones, intencionadas o no, estaban teniendo repercusiones significativas en la línea temporal. Y Ajax no tenía ni idea de quién podría ser. Mierda. La única luz al final del túnel era que, por ahora, Gru no corría un peligro inminente con Slug, al menos, no todavía. Slug necesitaba las esferas del dragón para recuperar su juventud, y si algo le pasaba a Gru, las esferas se convertirían en piedra, volviéndose inservibles. Dado que Slug pertenecía al clan guerrero, no podía crear sus propias esferas del dragón, lo que significaba que todo su plan dependía de mantener a Gru con vida, aunque seguramente no deseara nada más que matarlo. Ajax entrecerró los ojos, pensativo. Bulma todavía estaba como a 1 hora de distancia con las esferas del dragón, pero con la situación deteriorándose rápidamente en la residencia de Gru y la rareza del comportamiento de Slug, simplemente no tenían ese lujo de tiempo. Ajax se levantó de golpe, y el movimiento repentino atrajo la atención de todos. Los miró y dijo: Bulma no será lo suficientemente rápida. La situación en la casa de Gru ha cambiado, así que iremos nosotros a ella. Sé que esto es repentino y que están confundidos, pero no tenemos tiempo para explicaciones largas. Les iré contando en el camino. Dejaremos a los demás aquí. Sin dar más explicaciones, Ajax cerró los ojos y se concentró, canalizando su energía. Un clon mediante la técnica de multiplicación corporal se materializó a su lado, separándose de su cuerpo. El clon asintió brevemente con comprensión y se quedó atrás, asumiendo la tarea de vigilar a los 3 Saiyajin en recuperación. Con eso resuelto, Ajax giró y les hizo una señal a los demás para que lo siguieran. Hombre, de verdad tengo que aprender esa técnica, murmuró Krillin mientras todos se elevaban en el aire. Instantes después. Residencia de Gru. Una presión densa y sofocante cayó sobre la residencia de Gru, espesa y opresiva. El aire se volvió pesado, dificultando la respiración, como si la propia atmósfera estuviera saturada de poder bruto. No había nada sutil ni controlado en ella, era salvaje, caótica y volátil, como si pudiera aniquilar todo a su alrededor ante el más mínimo error. Una vez más, una sombra gigantesca oscureció la entrada a la cámara de Gru, pero esta vez, 3 toques educados resonaron a través del recinto. Freezer, en su imponente segunda forma, se inclinó, forzando su enorme cuerpo a entrar por la pequeña puerta. Sus cuernos rozaron ligeramente el umbral al ingresar, y su tamaño hacía que las paredes del hogar de Gru se sintieran ridículamente pequeñas. Dio apenas 2 pasos dentro antes de detenerse en seco al ver a Gru. Por un breve momento, la sorpresa se reflejó en el rostro normalmente sereno de Freezer. Incluso en su forma más monstruosa, tuvo que inclinar el cuello muy hacia arriba para poder mirar a los ojos del gran patriarca. La máscara de hielo del tirano se resquebrajó por un instante antes de volver a cubrirse con su habitual indiferencia cortés. Sus ojos fríos y calculadores se deslizaron hacia un lado, donde la mitad del cuerpo de Nail yacía desparramada en una esquina, disolviéndose en diminutas motas de luz que flotaban perezosamente por el aire. Freezer no parpadeó siquiera ante aquella escena tan extraña, desestimándola como si la mera existencia de Nail estuviera por debajo de su interés. Su mirada volvió a centrarse en Gru. Así que tú debes de ser el tan mencionado gran patriarca, dijo Freezer, ladeando la cabeza con una sonrisa despectiva. Ya entiendo por qué te llaman gran. Debo admitir que no esperaba que fueras tan rechoncho. ¿Has oído hablar del cardio? Gru tenía una réplica ingeniosa sobre Cardive en la punta de la lengua, pero decidió guardársela. Sería un desperdicio de aliento. En su lugar, emitió un suave murmullo reflexivo antes de responder. ¿Y eso lo dice alguien que depende exclusivamente de una silla flotante para moverse? Buen punto. Supongo que cuando eres tan superior al resto, la necesidad de algo tan trivial como el ejercicio cardiovascular se vuelve irrelevante. A diferencia de ti. Freezer hizo una pausa teatral, su sonrisa curvándose aún más. Pero dime, ¿cómo sabías lo de mi trono flotante?
Estás tan mórbidamente obeso que dudo que hayas salido de esa silla tuya en siglos. El tirano echó un vistazo hacia la pequeña puerta por la que había entrado, con una expresión extraña. Ya que estamos, ¿cómo entraste por esa puerta? ¿Construyeron la casa alrededor de ti? La atmósfera en la habitación se volvió tensa por un instante, antes de que la risa profunda y resonante de Gurú rompiera el momento. Su enorme cuerpo tembló con carcajadas llenas de vida. No siempre fui así. El parto tiene una forma de cambiarte. La expresión de Fraser se agrió, su rostro se contorsionó con visible disgusto. No puedo identificarme con eso, replicó con frialdad, lanzando otra mirada desdeñosa de arriba abajo al colosal namekiano. Estaba claro que la mera existencia de Gurú le parecía repulsiva. Gurú simplemente alzó una ceja, imperturbable. Me repito con frecuencia últimamente, pero no me subestimes. Hay mucha más profundidad en mí de lo que la gente cree. Sí, sí, tu profundidad se puede ver desde kilómetros de distancia. Madre mía. Probablemente podrías aplastar 2 Dodorias dentro de ti de largo, de ancho y de alto. Cerdo de mierda. Pareces capaz de destruir una montaña solo con sentarte por accidente. Ah, yo dejo la destrucción de montañas para los más jóvenes. Ellos tienen la energía para esas cosas. El labio de Fraser se curvó en una mueca burlona. Y supongo que tú has estado muy ocupado, poniéndote en forma, ¿verdad? Los ojos de Gurú se entrecerraron con diversión al escuchar las provocaciones de Fraser. Oh, eso ha sido bastante hiriente. Esperaba que Cold hubiera criado a su hijo con mejores modales. Al escuchar el nombre de King Cold, los ojos de Fraser se entrecerraron peligrosamente. Un fugaz destello de irritación cruzó su rostro al recordar la desagradable conversación que había tenido con su padre días atrás. Su postura se tensó y el aire en la habitación pareció volverse más frío. Encantador, silbó Fraser, con voz fría y venenosa. Pero basta de cortesías. Me dirás la ubicación de las esferas del dragón y la contraseña, o me aseguraré de que, para el final del día, los namekianos no sean más que un recuerdo olvidado. Ah, ¿sí? Pero aún así no obtendrás lo que buscas, Fraser. Eso definitivamente no era lo que Fraser quería escuchar. Me temo que esa no es la respuesta correcta, dijo con suavidad pero impaciencia. Claramente no comprendes cuán insignificante eres tú y toda tu raza en el gran esquema general de las cosas. Gurú se acomodó ligeramente en su asiento y comenzó a golpear rítmicamente los dedos contra el apoyabrazos. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Nail, evaluando el estado del alma del guerrero, que se desvanecía lentamente. No subestimes a la raza namekiana. Tenemos guerreros que incluso tú dudarías en enfrentar. Las cejas de Fraser se alzaron con fingida sorpresa, y un agudo "oh" escapó de él. Su risa burlona le siguió rápidamente mientras se cubría la boca con el dorso de la mano, como si la mera idea fuera demasiado absurda para siquiera considerarla. Se veía completamente entretenido, con la cola oscilando perezosamente detrás de él. ¿Guerreros a los que yo dudaría en enfrentar?, repitió Fraser. ¿Y a quién te refieres exactamente? Tal vez a este apuesto joven de aquí. Activó su scouter con una sonrisa arrogante y lo apuntó hacia Nail. El explorador emitió un pitido al registrar la energía en declive de Nail. HMM, 32.000, y cayendo rápidamente, se burló Fraser con desdén. Puede que sea considerado fuerte según los patéticos estándares de tu raza, pero comparado conmigo, no es más que carne de cañón. Ustedes, namekianos, no tienen la menor idea de cuán poderoso soy realmente. Al contrario, rió Gurú, sé exactamente cuán fuerte eres tú, y también tu padre. Un leve tic se reflejó en la ceja de Fraser, pero Gurú continuó sin inmutarse. Sin embargo, me estás malinterpretando, añadió, deteniendo los dedos sobre el apoyabrazos. No me refería al joven Nail. Es fuerte, sí, pero está lejos de ser el más fuerte entre nosotros. Ese título, por ahora, le pertenece a mi otra mitad. Fraser parpadeó lentamente. ¿Otra mitad? Oh. Me asombra que incluso tengas pareja, considerando tú. Desvió la mirada hacia la voluminosa figura de Gurú con una mueca apenas disimulada, corpulencia. Pero realmente, no importa quién sea, casado o soltero, mitad o entero. Al final, todos terminan gritando y suplicando. Creo que serías tú quien gritaría de dolor si tuvieras que enfrentarlo. Fraser se encogió de hombros con desdén. Lo dudo mucho, pero si eso te ayuda a dormir por las noches, adelante. No me interesan tus delirios. Solo me importan las esferas del dragón y mi inmortalidad. Sin perder el ritmo, Fraser extendió su brazo, con los dedos apuntando directamente hacia Gurú. Un orbe de energía púrpura comenzó a brillar en la punta de su dedo, listo para ser disparado.
Pero la expresión de Guru no cambió, ni siquiera mientras la mortal energía flotaba amenazante frente a él. Ha sido una conversación encantadora, Namekiano, pero te recomiendo encarecidamente que te apresures. Mi paciencia ha sido puesta a prueba demasiadas veces en estos últimos días. Ahora bien, me ha dicho un pajarito que recuperar la muy secreta octava y última esfera del dragón requiere la muerte del actual gran patriarca. Sin embargo, me siento bastante magnánimo y quizás te extienda un poco la vida si me dices dónde están las otras esferas del dragón. Bastante generoso de mi parte, ¿no crees? El silencio que siguió solo vio cómo la sonrisa de Guru persistía, mientras que la de Freezer se desvanecía. Muy bien entonces. Que sea la muerte. El rayo de la muerte, completamente formado, bañó la habitación con un resplandor púrpura siniestro. Momentos después, Freezer liberó la energía, enviando el rayo mortal directamente hacia Guru. De repente, una figura verde irrumpió a través de la pared con una fuerza explosiva, desvió el rayo de la muerte y se estrelló contra Freezer. Saliva brotó de la boca del tirano al ser lanzado violentamente hacia atrás, atravesando la pared opuesta a Guru y desapareciendo en la distancia. Las paredes temblaron por la fuerza del impacto, y la sala cayó en un silencio absoluto. Pero el silencio no duró mucho. Hijo de perra embustero. Rugió Slug. Le mentiste a Freezer. ¿Qué mierda es esa de una octava esfera? Tú ya pareces una maldita esfera. Le diste esa basura intencionalmente y convenientemente omitiste que tu vida está ligada a las esferas del dragón solo para obligarme a actuar. Guru alzó una ceja, su expresión era de inocencia inofensiva. ¿Quién, yo? Oh, debe ser tu imaginación. Ahora dime, ¿estás seguro de que no quieres acabar con él mientras aún está en su segunda forma? Los ojos de Slug ardían de furia. Guru se echó a reír, claramente entretenido por la creciente ira de Slug. Así que finalmente te das cuenta de que no hay salida, ¿verdad, mi otra mitad? Puedes enfrentarte a Freezer, o mirar cómo me mata. Pero los ojos de Slug se volvieron fríamente venenosos mientras extendía la mano derecha hacia Guru. No me dejas otra opción. ¿Te crees muy listo, Guru? Pues viviré lo suficiente como para encontrar a Suno. Te absorberé aquí y ahora, y luego abandonaré este planeta. Así que ríe mientras puedas. ¿Absorberme? Excelente, mucha suerte. Quizás te vaya mejor que cuando intentaste absorber a Nail hace un momento. Slug se detuvo en seco, la realización lo golpeó con fuerza. Su mandíbula cayó, luego se tensó mientras las venas se marcaban en su frente. Esto no ha terminado, maldito gordo de mierda. Pero las palabras de Slug se cortaron cuando su garganta se cerró a mitad de frase al volverse hacia el horizonte. La imagen que vio le robó el aliento. A lo lejos, toda una cadena montañosa, picos majestuosos que habían perdurado durante eras, fue reducida instantáneamente a polvo por una colosal columna de energía púrpura que se alzaba sin fin hacia el cielo. La magnitud misma de la destrucción dejaba claro que Freezer había decidido dejar las apariencias atrás y había desatado todo el terror de su forma final. A la distancia, una enorme supernova apareció de repente y avanzó a velocidad abrasadora. La mandíbula de Slug cayó, momentáneamente sin palabras. Guru, observando el caos desatarse, soltó una risa cansada pero satisfecha. Bueno, ya es demasiado tarde. Veise el héroe por una vez, mi mitad malvada. Oh, váyase a la mierda. Slug desató de inmediato un gigantesco rayo de energía desde su boca que surcó el aire hasta colisionar con la supernova. Si bien no fue lo suficientemente potente como para anular el ataque de Freezer, sí logró desviarlo de su curso, enviando el pequeño sol en miniatura hacia el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, Slug desapareció y reapareció en la distancia, chocando directamente contra Freezer mientras lo enfrentaba cuerpo a cuerpo. El momento en que sus titánicos poderes colisionaron, las ondas de choque de su choque destrozaron el terreno a su alrededor. El mismísimo continente sobre el cual peleaban tembló bajo su fuerza combinada. Campo de batalla devastado, a cierta distancia. Una suave brisa susurraba a través del paisaje arrasado, levantando escombros y enviando diminutas nubes de polvo flotando perezosamente por el terreno. Las secuelas de una batalla feroz habían dejado el área inquietantemente silenciosa, como si la tierra misma contuviera el aliento. Sin embargo, el silencio que debería haberse mantenido intacto, en cambio, fue breve. Un solo latido rompió la quietud, tan tenue que era casi imperceptible. Momentos después, otro latido siguió, ligeramente más pronunciado. Gradualmente, los latidos se volvieron más constantes, como el ritmo distante de un tambor. Una figura comenzó a moverse.
No pasó mucho tiempo antes de que un guerrero de piel roja, cubierto con una armadura hecha trizas, se incorporara con doloroso esfuerzo. Una ola de agonía lo invadió al intentar estabilizarse, pero el esfuerzo resultó ser demasiado. Cayó de espaldas, sujetándose el costado izquierdo del pecho, donde el dolor era más intenso. Heise yacía tendido en el suelo, apretando los dientes para contener la punzante agonía que irradiaba desde su pecho con cada latido. Sangre se deslizaba por la comisura de su boca, que giró para escupir con una mueca de dolor. Había escapado de la muerte por el margen más delgado, y todo fue gracias a un error de cálculo por parte de Ajax. Ajax había asumido, de forma incorrecta, que el corazón de Heise se encontraba en el lado izquierdo del pecho, como ocurre con la mayoría de los seres. Pero para Heise y su especie, no era así. Apostando por lo que esperaba que fuera la ignorancia de Ajax, Heise ejecutó su último y desesperado recurso cuando lo alcanzó la onda de choque. Fingió estar muerto. Tras ser golpeado por el ataque, Heise realizó una jugada audaz. Utilizando una habilidad que solo poseía gracias a su mutación de control de energía, logró reducir su firma de energía a cero absoluto. En otras palabras, al disipar por completo su vitalidad, imitó la dispersión energética que normalmente ocurre después de la muerte. Para cualquiera con la capacidad de detectar energía, este fenómeno era el estándar no escrito, la norma sagrada. Un guerrero podía engañar, pero su energía no mentía. Y al final, bastaba un solo escaneo para revelar el estado, la condición o la muerte de un combatiente. Heise rezó para que Ajax nunca se hubiese enfrentado a alguien capaz de llevar su energía a cero, una hazaña considerada imposible según todos los estándares convencionales, todo con la esperanza de que su oponente siguiera interpretando el fenómeno como señal de muerte, una vez más. Anzuelo, carnada, y pico. Por suerte para Heise, Ajax eligió no confirmar su baja con un ataque de seguimiento o una mutilación. De lo contrario, habría estado verdaderamente acabado. Pero incluso con la moderación de Ajax, la supervivencia de Heise estuvo lejos de estar garantizada. Así como una persona solo puede contener la respiración por un tiempo antes de necesitar oxígeno, el cuerpo de Heise no podía sostenerse indefinidamente sin energía. Además, su estado seguía siendo crítico tras el ataque de Ajax. Los momentos que siguieron fueron un acto de equilibrio aterrador. El plan de Heise le había ganado algo de tiempo, pero su supervivencia continuada dependía de la esperanza de que Ajax no regresara a comprobar su estado antes de que su condición se volviera irreversible. Por eso, Heise evitó absorber cualquier tipo de energía del entorno. El riesgo era demasiado alto. Si Ajax estaba dentro del rango, cualquier intento por restaurar su energía podría alertarlo de que seguía con vida. En su lugar, mantuvo su energía suprimida hasta que se encontraba al borde mismo de la muerte. Sin embargo, parecía que su apuesta había dado frutos. Heise se incorporó con dificultad, gruñendo por el esfuerzo. A pesar del dolor, sabía lo que debía hacer. Recopilar información, evaluar la situación y reunirse con su equipo. Pero algo estaba claro. No volvería a enfrentarse a Ajax. Su último encuentro había dejado en evidencia la enorme diferencia entre sus fuerzas, y Heise sabía que desafiar a Ajax sin una mejora significativa sería lo mismo que cometer un suicidio. Después de todo, no tendría la misma suerte una segunda vez. Aunque la derrota le dolía, su orgullo seguía intacto. No olvidaría esto. Un día, volvería y desafiaría a Ajax de nuevo, y ese día, ganaría. Con una última mueca de dolor, Heise desplegó su sentido de energía y se elevó al cielo. Necesitaba encontrar a su equipo. Capítulo 108. Si no estás haciendo trampa, no lo estás intentando. En algún lugar de Namek. Unos minutos después. Al final, llegar hasta Bulma solo les tomó unos minutos. Aunque originalmente ella se encontraba a 1 hora de distancia, esa estimación se basaba en la velocidad a la que Bulma viajaba. Por otro lado, los guerreros Z, junto con Musin, eran capaces de moverse mucho más rápido, y llegaron al punto de encuentro antes de que Ajax tuviera siquiera oportunidad de explicar casi nada. Pronto, Bulma apareció a la vista, pilotando una nave de la patrulla galáctica. «Hola a todos». Saludó Bulma con alegría desde la cabina, agitando la mano con entusiasmo al ver al grupo familiar acercarse. Su entusiasmo se desvaneció casi al instante cuando sus ojos se posaron sobre el alienígena de piel púrpura y cuernos que se encontraba entre ellos. Todo su cuerpo se tensó. Chicos?, preguntó con voz temblorosa mientras señalaba a Jinyu, sin estar segura de si debía entrar en pánico o esperar una explicación. Jaco, en cambio, no necesitaba explicaciones.
Se lanzó hacia adelante, su rostro palideció y sus ojos se desorbitaron de terror al reconocer de inmediato a la figura notoria. Jinyu. Chilló, con la voz un par de octavas más alta de lo normal, mientras sacaba frenéticamente su blaster de la funda. Con toda la gracia de un pato asustado, apuntó temblorosamente al antiguo capitán de las fuerzas especiales Jinyu. Hako apretó el gatillo, solo para que el arma fuera violentamente arrancada de sus manos por una fuerza invisible. El blaster salió volando por un costado de la nave, como si de repente hubiera cobrado vida propia, y su primera decisión hubiera sido abandonar a su dueño en su momento de necesidad. ¿Qué? Balbuceó Hako, mirando el arma desaparecer con una expresión de traición absoluta, aún con los brazos en posición de disparo, aunque el arma ya no estaba allí. Bulma, Dende, hola. ¿Y tú, extraño? No tenemos tiempo para presentaciones ni para tus payasadas, dijo Ajax con frialdad al aterrizar dentro de la nave. Jinyu es Goku. Hablen de eso después. Tenemos que hacer el deseo ahora. Sin dedicar ni una mirada a nadie más, los ojos de Ajax recorrieron el interior de la nave en busca de las esferas del dragón. Sabía que su brusquedad rozaba la rudeza, pero con la presión de todo lo que estaba en juego, su mente estaba completamente consumida por la misión, como la de un artista justo antes de salir al escenario para la presentación más importante de su vida. Antes de que alguien pudiera objetar, Ajax extendió su mano, y las 7 esferas del dragón se elevaron en el aire, guiadas por su telequinesis. Dio un salto elegante fuera de la nave, aterrizando a poca distancia, y colocó cuidadosamente las esferas en un círculo ordenado sobre el suelo. Reunidas, las esferas del dragón emitieron un misterioso zumbido melodioso. Musin aterrizó junto a Ajax, su joven rostro mostraba determinación. Con un rápido asentimiento, indicó que estaba listo. Espera. Todo esto se siente demasiado apresurado. Gritó Krillin preocupado mientras alcanzaba a Ajax y Musin. Señaló ansiosamente las esferas del dragón. ¿No deberíamos esperar a que todos estén sanos? ¿O al menos a que Piccolo regrese? Podríamos estar actuando demasiado pronto. Ajax giró ligeramente la cabeza, dándole a Krillin una breve mirada. Con el rabillo del ojo, vio que el resto del grupo también los había alcanzado Goku, Gohan, Bulma, Dende y Hako. Todos estaban allí, tensos y expectantes. Pero no había tiempo para debatir, no cuando Slug podía caer en cualquier momento. Después de todo, el caudillo namekiano no estaba en su mejor momento, lo que significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que la abrumadora diferencia de poder entre él y Freezer se impusiera. Krillin, sé que no lo expliqué bien antes, pero no podemos esperar. El gran anciano gurú está usando a Slug para ganarnos tiempo contra Freezer, pero Slug no aguantará mucho, dijo Ajax, con la mirada fija en el horizonte, donde el titánico choque entre Freezer y Slug continuaba, muy lejos del alcance de su sentido del ki. Piccolo podría alcanzarnos, pero si nos demoramos y Freezer llega a Gurú primero, se acabó. Perdemos. Incapaz de refutar esa lógica tan clara, Krillin se mordió el labio y no dijo nada más. Con una última mirada general al grupo, y al ver que no había objeciones, Ajax lanzó una mirada rápida y significativa a Musin, y le dio un firme asentimiento. Musin dio un paso al frente, con el rostro cargado de determinación. Levantó las manos y comenzó a recitar el antiguo canto namekiano de invocación del dragón eterno. El aire a su alrededor se volvió más denso, cargado de energía, mientras las esferas del dragón comenzaban a brillar con más intensidad, su poder místico creciendo con cada palabra pronunciada. Ajax se volvió hacia el grupo, con una expresión que combinaba disculpa y firmeza. Sé que todo esto está ocurriendo muy rápido, y lamento no haber tenido tiempo para explicarles todo, dijo, con un tono que se suavizó por un momento. Pero los deseos, ya han sido decididos. El gran anciano y yo, antes de que pudiera terminar, Goku lo interrumpió con una sonrisa amable. Está bien, Ajax, dijo, con una voz tranquilizadora a pesar de su forma corporal desconocida. No tienes que explicarlo. Ninguno de tus planes nos ha fallado hasta ahora. Confío en ti. Esa simple frase golpeó a Ajax más profundamente de lo que había anticipado. Sabía que Goku siempre había confiado en él implícitamente, pero escucharlo en voz alta era abrumador. Por un momento, Ajax solo pudo quedarse mirando a Goku, con el corazón hinchado de gratitud. Mientras tanto, Gohan y Krillin intercambiaron una breve mirada y luego miraron de nuevo a Goku antes de volver la vista a Ajax. Ambos asintieron con firmeza al unísono. La confianza de Goku claramente los había fortalecido, y ahora ellos también le ofrecían su apoyo incondicional. Incluso Bulma, que usualmente era la primera en cuestionar decisiones apresuradas, asintió también.
Se recordó a sí misma que Ajax no era una máquina sin sentimientos, sino un chico joven con grandes responsabilidades sobre los hombros. Era una comprensión nacida de haberlo visto en su momento más frágil recientemente, y fue esa percepción la que la llevó a confiar en él una vez más. Aunque Ajax nunca se daría cuenta de eso, por supuesto. Ajax parpadeó, observando al grupo frente a él: Goku, Gohan, Krillin y Bulma, todos mirándolo con confianza. Una calidez se extendió por su pecho, aliviando el miedo y la presión que había estado cargando. Por ahora, confiaban en él. Incluso si Piccolo no lo habría hecho. Gracias, de verdad, dijo Ajax con genuina emoción. Su actitud habitual, fría y estratégica, se desvaneció por un momento, y en esa breve pausa, hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No los defraudaría. Sin embargo, la verdad era que podría haber compartido más sobre el plan, pero debía ser reservado con ciertos detalles, ya que estaban estrechamente ligados a conocimientos vitales sobre el futuro. Dicho eso, Ajax también sabía demasiado bien, en gran parte gracias a Piccolo, cómo podrían interpretarse sus decisiones anteriores con Chiaotzu y Tenshinhan, y fue precisamente por esa conciencia que no pudo confesarse con sus amigos respecto a su intención de sacrificar a Guru, incluso si fue con el consentimiento del gran anciano. A pesar de lo necesaria que fue esa omisión, la culpa por no poder confiar plenamente en sus amigos le dolía más de lo que esperaba. Aún así, la empujó al fondo de su mente. Primero Freezer, después el equipaje emocional. Sintiendo la unidad que los rodeaba, la voz de Musin se volvió clara y firme mientras pronunciaba la última frase del ritual de invocación. Las esferas del dragón comenzaron a brillar con una luz blanca y brillante. Sobre ellos, el cielo se oscureció al instante, las nubes se arremolinaron con una velocidad antinatural y el aire se volvió pesado, cargado de energía eléctrica, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Un haz de luz se disparó hacia el cielo, elevándose más y más hasta comenzar a solidificarse en una figura colosal y musculosa, un dragón como nunca antes habían visto. Las escamas del dragón brillaban de un verde oscuro, resplandecientes mientras los relámpagos cruzaban el cielo tormentoso. Su cuerpo era tan gigantesco que llenaba todo su campo de visión. Cuando sus ojos carmesí se abrieron, tiñeron de rojo el paisaje de Namek. Y cuando el dragón habló, su voz retumbó en la tierra bajo sus pies. Tou echeis kalese ime, por unka, to dracon tatono neiron. Kalesas, legetas epitimias sou. Musin se volvió hacia el grupo y le ofreció a Ajax un solo asentimiento para indicar que el dragón estaba listo. Luego, con un namekiano fluido y rápido, Musin comenzó a dirigirse al dragón eterno con lo que sonaba como un conjunto extenso y complicado de instrucciones. Mientras Musin hablaba, Ajax dio un paso más cerca del grupo. El primer deseo, declaró con firmeza, es restaurar a todos a sus cuerpos originales. Aunque mantuvimos a Jinyu con vida como medida de precaución, al final no podemos depender de su buena voluntad o de su ausencia, así que esta es la única manera de arreglar el desastre que ha causado en el tiempo que tenemos. Todas las miradas se dirigieron de inmediato a Porunga, quien levantó un dedo colosal para acariciarse el mentón. Un sutil resplandor atravesó el aire mientras el dragón escuchaba a Musin, y sus ojos brillaron aún más intensamente por un momento mientras contemplaba el deseo. Como nada notable sucedió después, Ajax se volvió hacia Goku con una expresión de disculpa y continuó. Tú eres la excepción, Goku. Tú y la rana también intercambiarán de cuerpo, pero con una condición. Musin está verificando si Porunga puede concederte la capacidad de elegir cuándo volver a tu cuerpo. Si eso es posible, podrás regresar a tu cuerpo cuando lo desees. Hacemos esto porque te necesitaremos, incluso en el cuerpo de Jinyu, contra Freezer. Ah. Y Jinyu permanecerá exactamente donde está, por razones obvias. Goku parpadeó, pero tras un momento, asintió levemente con comprensión. Ajax también notó las reacciones del resto. Asentimientos colectivos y murmullos de aprobación recorrieron al grupo como una ola. Cualquier inquietud restante sobre los deseos predeterminados pareció desvanecerse al reconocer todos la necesidad de ese deseo. Chicos, llamó Musin, captando la atención de todos. Porunga dijo que no puede conceder la habilidad de elegir cuándo cambiar de cuerpo sin usar un segundo deseo, pero que sí puede poner un retraso en el cambio. ¿Está bien eso? Ajax intercambió miradas con Goku, quien se encogió de hombros con una expresión que decía: tú eres el estratega. Tú decides, así que no me preguntes. Quizá, Porunga puede programar el cambio para que ocurra cuando el cuerpo de Goku esté curado. Musin asintió ante la respuesta de Ajax y se la comunicó a Porunga. Muy por encima de ellos, Porunga asintió ligeramente y alzó su colosal mano en un gesto que inequívocamente decía: está bien.
Sus ojos brillaron aún más, señalando que el deseo había sido concedido. Aunque el deseo había sido exitosamente cumplido, su naturaleza implicaba que no habría cambios visibles sin transformaciones dramáticas, sin señales repentinas de intercambio. Pero todos sabían. El caos causado por Jinyu había sido revertido, y todos habían regresado a sus cuerpos legítimos. Ya preparado, Musin comenzó a recitar el segundo deseo en namekiano. El segundo deseo, dijo a Jax, con voz serena pero cargada de una emoción apenas contenida, es por poder. ¿Poder? ¿Te refieres a desbloquear aún más nuestro potencial? Preguntó Krillin, frunciendo el ceño mientras se rascaba pensativamente la barbilla. No, eso no puede ser, intervino Gohan, negando con la cabeza. Nuestro potencial ya fue desbloqueado. El gran anciano se encargó de eso. No podemos volvernos más poderosos desbloqueando algo que ya fue desbloqueado. Mientras Krillin, Gohan y Goku debatían, Ajax cerró los ojos y bloqueó todo el ruido a su alrededor. No le interesaban sus especulaciones. Ninguno de ellos comprendía realmente la magnitud del deseo, ni Goku, ni Gohan, ni Krillin. Cada uno de ellos jugó un papel esencial en el viaje, sí, pero solo él conocía la magnitud total de lo que costó llegar hasta aquí. Inhaló profundamente, dejando que el momento se impregnara en su mente. Este era el momento. La culminación de todo lo que había construido hasta ahora. Cada sesión de entrenamiento, cada sacrificio, cada decisión difícil, todo había conducido a este punto único y decisivo. Por eso luchó tan ferozmente para asegurar la supervivencia de Piccolo durante la invasión Saiyajin. Al mantenerlo con vida, los dos deseos que se habrían usado para revivirlo y transportarlo quedaron libres, permitiéndole dedicar al menos uno a algo mucho más crucial para su futuro. Verás, este fue el problema que lo aquejaba desde el principio. Si seguía siendo humano, ¿cómo podría competir alguna vez con los Saiyajins y sus transformaciones? Durante mucho tiempo, esa meta se sintió inalcanzable, un ejercicio inútil. Los Saiyajins tenían sus transformaciones en Super Saiyajin, sus formas de Dios, Blue y demás variaciones, mientras que los humanos no tenían tales potenciadores. El potencial de los humanos, en comparación, estaba limitado por un techo de cristal, uno que él sabía que era demasiado bajo, habiendo sido fanático de la serie desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podría luchar codo a codo junto a los Saiyajins en batalla, cuando la brecha entre sus niveles de poder no haría más que ampliarse con el tiempo? ¿Cómo evitaría quedarse atrás y ser superado conforme los Saiyajins ascendieran con cada nueva transformación? Había agonizado con esa pregunta durante mucho tiempo, no solo desde que llegó aquí. En su vida anterior, había leído incontables historias y fanfics, y 3 años atrás, cuando transmigró, trató de recordar alguna historia que pudiera servirle como plano o inspiración para su propio viaje, en caso de quedarse atrapado siendo humano. Pero no existía ninguna. En cada historia que incluía a un humano, siempre se repetía el mismo patrón. O se convertían en Saiyajins por alguna vuelta de tuerca improbable, obtenían un sistema, la realidad o la lógica se manipulaban para hacerlos más fuertes, o la historia se abandonaba a mitad de camino sin llegar a una conclusión satisfactoria. Nadie jamás había llevado a un humano hasta el final del viaje de forma lógica y racional. Nadie había demostrado que fuera posible, al menos, a través del poder de una narración. En muchos sentidos, Ajax estaba abriendo camino. Estaba tallando una ruta para sí mismo donde antes no existía nada. Pero sabía que podía lograrlo. No era imposible. Y este momento, la culminación de 3 años de preparación, era su respuesta. El primer paso crucial de muchos dentro del plan maestro. Mientras las palabras de Musin se acercaban a su conclusión, los ojos de Ajax se abrieron lentamente, brillando con un fuego renovado en ellos. Estaba listo. Este era el momento que había estado esperando. Todo cambiaría a partir de aquí. El segundo deseo, anunció Ajax, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios, es concederle a Krillin, Gohan, Piccolo y a mí el dominio total de la técnica creada por el Kaio del Norte conocida como el Kaioken. Por un breve instante, reinó el silencio. Luego, todos procesaron lo que acababa de decir. Exclamación de cierre. El impacto colectivo fue ensordecedor, a pesar de que nadie dijo nada. Espera, ¿qué? La voz del Kaio del Norte retumbó en la mente de Goku, tan fuerte y repentina que hizo que el cuerpo de Jinyu se sobresaltara físicamente. El Kaio había estado observando los eventos tranquilamente desde lejos, pero ya no pudo contenerse. Ellos quieren, ¿cómo? Mi técnica insignia, pedida así, como si nada, con un deseo. Pero ya era demasiado tarde. Porunga ya había dado su respuesta.
Lentamente, alzó una de sus enormes manos y dio un simple pulgar arriba. Alitos, y epitimia soy postcheita y oseboulitis. En un instante, una avalancha de información desconocida se precipitó en la mente de Ajax, como una antigua presa rompiéndose y liberando un torrente de experiencia que hasta entonces pertenecía únicamente al Cayo del Norte. Instrucciones detalladas, paso a paso, inundaron su conciencia, como si el Kaioken hubiera sido codificado directamente en su cerebro. Podía visualizar cada elemento de la técnica. Cómo canalizar su energía, cómo cronometrar cada ráfaga de poder, y el estado mental requerido para manejar el dolor y evitar ser sobrepasado por la tensión. Todo encajó de inmediato. Y no era solo comprensión teórica, lo sentía. Cada músculo, cada célula de su cuerpo vibraba con el conocimiento de cómo ejecutar a la perfección el Kaioken. Era pura experiencia, como si hubiera estado perfeccionando esa técnica durante años. De hecho, mientras Ajax procesaba la información, se dio cuenta de que ahora comprendía el Kaioken incluso mejor que el Kamehameha. Ya no quedaba espacio para las dudas. Su dominio era completo. Krillin y Gohan lo observaban con los ojos abiertos de par en par. Sus cuerpos no se habían movido, pero algo en sus expresiones había cambiado, revelando que ellos también tenían acceso al mismo conocimiento. Mientras tanto, el Kaio del Norte seguía despotricando en la cabeza de Goku. Esto es una locura. No están ni cerca de estar listos para el Kaioken. ¿Acaso entienden lo que puede hacerles? El desgaste. La tensión. Ni siquiera han entrenado bajo una gravedad de por 10, que es el mínimo indispensable. Van a reventarse a sí mismos y morir. Oh, Dios, todos van a morir. Pero Ajax no podía oírlo y, francamente, tampoco le importaba el berrinche del Kaio. En su lugar, comenzó a reír con auténtica alegría. Esta era precisamente la razón por la que nunca había buscado la guía del Kaio del Norte y, en cambio, había optado por quedarse con Kamisama durante la invasión de los Saiyajin. Esta era la razón por la que no había pedido instrucciones a Goku ni había intentado dominar el Kaioken durante los 6 meses que pasó en la habitación del tiempo. Porque, en el fondo, nunca creyó de verdad que pudiera aprender, mucho menos dominar, una técnica en menos tiempo que Goku, el mismísimo Goku. Pero ahora, con el conocimiento completo del Kaioken fluyendo por su ser, aquellas viejas dudas se volvieron completamente irrelevantes. Su talento, su nivel de habilidad ya no importaba en absoluto. Había alcanzado la maestría directamente. Pero dominar el Kaioken no era toda la historia. ¿Por qué el Kaioken no se había vuelto una técnica común entre los guerreros en el canon? La respuesta era obvia. Al igual que las 8 puertas de Naruto, el poder del Kaioken no venía gratis. Después de cierto punto, la técnica se volvía un arma de doble filo, exigiendo un nivel imposible de excelencia física. Por poderosa que fuera, había un límite finito a cuánto desgaste y tensión podía soportar el cuerpo de un luchador, lo que creaba un techo que la mayoría simplemente no podía superar sin sufrir consecuencias graves. Incluso Goku tenía sus límites. Solo podía llevar el Kaioken hasta un máximo de por 20 antes de que la tensión se volviera abrumadora. Pero ¿qué pasaría si ese límite no existiera en absoluto? ¿Y si él simplemente pudiera adaptarse? Gracias, Shenlong. Después de todo, ¿por qué desearía una habilidad puramente defensiva, salvo por el hecho de que también le ayudaba convenientemente a manejar su enfermedad pulmonar? La risa de Ajax se desvaneció en una sonrisa satisfecha mientras la primera parte de su gran plan se hacía realidad. Oh, sí. Todo estaba saliendo como debía. Mientras Gohan y Krillin permanecían asombrados por la técnica que acababan de recibir, Ajax decidió llevar las cosas un paso más allá. Con un salto veloz hacia atrás, creó algo de distancia, separando las piernas para estabilizar su postura y afianzarse en el suelo. En un instante, una ardiente aura carmesí estalló a su alrededor, haciendo temblar el suelo bajo sus pies por la fuerza descomunal de su nuevo poder. Kaioken por 3. Gritó Ajax, apretando los dientes, aunque en el fondo sentía que podía ir aún más lejos. Por 5. El nivel de poder de Ajax se disparó al instante, multiplicándose por 3, luego por 5. La oleada de poder era embriagadora, pero la súbita oleada de dolor que le siguió, como si cada músculo y tendón estuviera siendo estirado hasta el límite, distaba mucho de ser placentera, por decirlo menos. El dolor era lo suficientemente intenso como para hacer que una persona común se desplomara en el suelo, jadeando y gritando de agonía. Pero Ajax no era una persona común. Había soportado las pruebas brutales del agua divina ultra y emergido como el primer humano en sobrevivir a esa experiencia.
Su recompensa por sobrevivir a esa dura prueba fue una capacidad de adaptación al dolor extraordinariamente alta. Así que, en lugar de ceder ante la agonía, Ajax apretó aún más los dientes y se obligó a dar pasos deliberados y forzados hacia adelante. Después de lo que pareció una eternidad luchando contra la energía que recorría su cuerpo, finalmente dejó que el Kaioken se desvaneciera, permitiendo que el aura ardiente retrocediera. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, pero erguido, tomando grandes bocanadas de aire. ¿En serio llegaste hasta por 5 en tu primer intento?, exclamó Goku, su voz subiendo de tono por la incredulidad. En su mente, la voz del Kaio del Norte se desvanecía, probablemente también en estado de shock. Sí, respondió Ajax con toda la tranquilidad del mundo, remarcando con un pobla P final. Luego, se lanzó hacia Dende con una velocidad propia de un combate, y lo levantó por el cuello del atuendo como si fuera una bolsa de compras. Dende, te vienes conmigo. Tenemos que aprovechar cada segundo que nos queda para abusar al máximo de esto. Dende, tomado completamente por sorpresa, soltó un chillido agudo mientras sus pies dejaban el suelo, sus pequeños brazos agitándose en un intento inútil por protestar. Ni siquiera alcanzó a decir una palabra, solo el pánico se reflejaba en su rostro. Espera. ¿Y el tercer deseo?, gritó Krillin desde el suelo. Ajax giró la cabeza por encima del hombro, con una sonrisa traviesa extendiéndose por sus labios. ¿Tercer deseo? ¿Qué tercer deseo? No hay tercer deseo. La confusión de Krillin solo se profundizó. Pero te necesitamos. No puedes simplemente irte. Sus ojos se desplazaron hacia Gohan y Goku Jinyu, ambos con una expresión de incomodidad por la repentina decisión de Ajax de marcharse. Gohan parecía debatirse entre expresar sus preocupaciones o quedarse callado, mientras que Goku reflejaba la misma duda. Ajax se detuvo en el aire por un momento, flotando mientras contemplaba la situación. HMMM. Entonces permitió que su energía se estabilizara y descendió nuevamente hacia el grupo, aún sujetando a Dende como si fuera equipaje. Se detuvo de golpe, cuando una chispa de inspiración se encendió en su mente. Inclinó la cabeza, concentrándose intensamente, sintiendo el ya familiar flujo de energía recorrer su cuerpo. Su figura se desdibujó y, en un instante, su energía se redujo a la mitad al materializarse una segunda versión de sí mismo justo a su lado. El Ajax original, aún sujetando a un Dende cada vez más aterrorizado por la parte trasera de su ropa, salió disparado a una velocidad cegadora. ¡Ah! El grito aterrorizado de Dende se fue desvaneciendo poco a poco en la distancia hasta convertirse en un eco lejano mientras Ajax lo llevaba cada vez más lejos. Mientras tanto, el nuevo Ajax descendía hacia el grupo, aterrizando con suavidad junto a ellos. Todos se giraron a mirarlo. Ajax parpadeó, confundido. ¿Qué? Dijeron que me necesitaban, ¿no? De verdad que empiezo a apreciar lo subestimada que está esta técnica, comentó Krillin con sequedad. Se frotó la frente con un suspiro exasperado antes de deslizar la mano por su cara. ¿En serio necesito aprender eso, amigo? Sí, es jodidamente útil, añadió Gohan, luchando por contener su emoción mientras imaginaba todas las formas en que esa habilidad podría ayudarle a terminar su tarea más rápido. Gohan, el lenguaje. Ah. Perdón, papá.